Teníamos rato sin que nuestras grabaciones del podcast fueran un caos total y una catástrofe. Y hoy Andrea, después de 10 minutos que teníamos armando el intro, se dio cuenta que tenía a Juanita dentro del cuarto. Según mi grabadora, tenía un minuto y poquito grabando y de repente salió Juanita debajo de mi cama y ladró y yo así como, en serio, necesito con un cuartito así apartado donde yo lo ambiente para que sea como un estudio de grabación donde no se meta el ruido ni nada. Así que usted que nos escucha, si usted conoce algún patrocinante que le pueda conseguir a Andrea una casa con un cuarto aparte para que lo amueble como un estudio de grabación, pues gracias, la pueden conseguir como @InesARTX en Instagram. Muy amables. Un sugar daddy, una cosa de esas. Una ¿Por qué? cosa de esas. Bueno, pero hoy, en el episodio de hoy de Saturados Podcast, no vinimos a hablar de Sugar Daddies ni de nuestras casas soñadas, que no sé si sea un buen tema para tocar en otra ocasión. Nah, yo estoy muy lejos de experiencias de Sugar Daddies y esas cosas. El Acer sí. Bueno, no, tampoco es que esté tan cerca de una experiencia con Sugar Daddy, la verdad. He tenido... Hay gente que ha intentado quererse mi Sugar Daddy, pero no ha quedado más que un primer indicio, o sea, no ha pasado más de ahí. Coño, pero un Sugar Daddy no puede ser tampoco cualquier huevón. Tiene que ser un tipo que gane plata. Bueno, es que si no, La buena si plata. no, no es un Sugar, solo es un Daddy. Y de Daddy Sí, sobran. exacto. Les recuerdo que Ni Saturado... siquiera eso, llegas a viejo asqueroso. Les recuerdo que lo que sí no es asqueroso es nuestro podcast. Nos pueden escuchar todos los jueves, sale episodio nuevo a través de las plataformas digitales como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor. En Anchor es maravilloso, siempre lo digo y lo repito, porque si ustedes entran en Anchor, ahí le aparece la opción de todas las plataformas digitales de audio. Las que ya nombré, las repito por las dudas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y un montón más. Incluso el propio Anchor lo puedes escuchar desde allí. Les recordamos, estamos como Saturados Podcast en todas estas plataformas. Y en el caso de YouTube también nos consiguen como Saturados Podcast, pero allí tiene que hacer una especie de proceso Ritual satánico. de ritual satánico con el cual, si usted cumple este proceso, usted se puede conseguir un sugar daddy. Y entonces lo primero que tiene que hacer es escuchar el episodio completo y luego de escucharlo completo, recuerde darle like, compartir, comentar y bueno, ¿por qué no? Se suscribe al canal y si le gusta mucho más, le da a la hay una campanita en YouTube. Pues usted le da esa campanita y eso le va a hacer que le llegue una notificación cada vez que Andrea suba un episodio nuevo todos los jueves. También aprovecho porque, bueno, Andrea no sé si va a hablar, pero yo aprovecho y digo que mi cuenta en Instagram es @lsinfiltros, allí me consigue, y la de Andrea es como ya dije en el intro, @InesARTX, allí consiguen a Andrea Teixeira, Eleiser Suárez. Gracias. Este episodio ha quedado magnífico. Les iba a recordar que para completar el ritual satánico de YouTube, tiene que hacer una ofrenda. Una ofrenda puede ser Ok, un vegetal. Porque acá estamos 100% en contra del maltrato animal. Y no hay nada más ok. saludable que un vegetalito, ¿verdad? Para las almas del más allá. Pero también puede ser una ofrenda tipo adopta un perro, adopta un gato. Adopta un Eso gato. también puede ser una ofrenda. No, pero que le pongo ahí Es una el ofrenda. gato en el círculo de la ofrenda y se lo tienen que llevar así sanito. No, no. No, no. Bueno, pero es que lo Les adopte y le dejo dé una. cariño y le dé amor. Les dejo unas zanahorias ahí para que se las lleve y se convierte en un fantasma fitness.
No sé a dónde quieres llevar esto, no sé qué quieres decir con hacer una ofrenda de animales y perros y gatos y zanahoria. Yo te No, estoy siguiendo la nada. corriente, yo aquí No, voy, bueno. Oye, no, ¿cómo que? Ninguna ofrenda, ni sacrificio animal, ni humano, nada de eso, nada de eso. No sé, quería hacer como que una entrada para hablar sobre la vida eco-friendly. Eco-friendly, pero ya veo que me salió como el orto. bueno, pero podemos retomar esa idea. Usted, luego, para que todo funcione en ese ritual no satánico, porque, no porque terminó siendo satánico el ritual, de YouTube, usted lo que tiene que hacer es consumir menos productos plásticos. Qué loco, ¿quién consume plástico? Eh, a ver, Pasa usar que, plástico puede ser considerado como consumo de plástico, ¿no? sí, pasa que es muy arrecho, es muy difícil llevar una vida sin consumir plástico, porque tú te pones a ver y toda mierda, o sea, todas las cosas básicamente que nosotros tenemos, que nosotros compramos y que nosotros consumimos tienen plástico. Entonces es muy, muy, muy difícil intentar llevar una vida cero waste, creo que se llama, o sea, cero plástico o cero residuos, algo así es la traducción. Pero Ok. A ver, y ya que está. lo que sí estoy consciente es que cada acción vale y que de a poquito se va logrando esa vida sustentable, como yo le quisiera llamar, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, y ya que tú seguramente sí hiciste la tarea, eh, ¿me puedes explicar qué es ser eco-friendly? O sea, uno puede entender el término bueno, por sentido común, ¿no? Friendly de amistoso y eco de ecología. No sé cómo ser amistoso con el medio ambiente, se puede decir. Pero no sé, Andrea. Ilumíname el día de hoy. Ilumíname porque yo soy un alma desamparada. Un alma En pena, desamparada. que no Yo recibió nunca he su... pertenecido, nunca, Un alma que no recibió su sacrificio. Bueno, nunca fui parte de Greenpeace. bueno, no, bueno, o sea, como tú bien lo dijiste, una vida eco-friendly o un producto eco-friendly es aquellos que son respetuosos o que son agradables al medio ambiente. Y eso no solamente son productos, sino también son actividades del día a día, o sea, son nuestros hábitos también. Em, Como por ejemplo, no sé, puede ser ahorrando electricidad, ahorrando un poquito de agua, reciclando, intentando reducir lo más posible nuestro uso de plásticos cuya vida es muy corta. Por ejemplo, las bolsas de plástico, por ejemplo, los vasos de plástico. Hay muchas maneras de ir reduciendo eso y, y bueno, es trabajo también de cada quien. Es como que, obviamente, si tú no tienes la iniciativa, empezar ese movimiento, no empiezas ese movimiento en tu vida, pues simplemente no te va a llegar así de golpe. Es Pero, a como ver, tener una... Es como que estar ahí como... Se me fue la palabra. y así cumplimos con la tradición de Es este como tener podcast. esa responsabilidad. Es como ponerte esa responsabilidad o ese propósito de, bueno, yo voy a intentar llevarme a mi trabajo o siempre que salga de casa voy a llevarme mi botellita de agua para no tener que estar gastando, comprando botellas de agua afuera o tener que gastar en el trabajo vasos de plástico. Voy a intentar llevarme todos los días al trabajo mi tupper con mi comida para evitar comprar comidas que vienen en bandejas de plástico, que vienen en envoltorios de plástico. Y si tengo que comprar productos que pues tengan envoltorios de plástico, pues puedo hacer el esfuerzo
de empezar a reciclarlos, informarme en mis localidades sobre puntos de reciclaje, todas esas cosas. Ahora, ¿no te parece? A ver, todo suena muy bonito y suena como que es posible e incluso planteándolo de esa forma pareciera que vivir en un entorno mucho más eco-friendly o con una mentalidad mucho más eco-friendly pareciera que eso ayudaría un poco con el tema económico, ¿no? De todos como individuos de una sociedad. Ahora, la gran pregunta es, ¿no crees? Porque creo que es lo que mucha gente dice, a veces tratar de ser tan eco-friendly termina siendo costoso, ¿no? Es como que hay muchos pros, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en contra. Y pareciera que para tú vivir una vida eco-friendly totalmente, tienes que vivir en una vida costosa. O, en su defecto, vivir en una sociedad donde el sistema te garantice como lo básico. Porque, por ejemplo, y es lo que yo siempre he dicho, no es lo mismo vivir en Londres o en Suecia o en Irlanda, qué sé yo, En Alemania. y tener una mentalidad en Alemania y tener una mentalidad eco-friendly donde tú, digamos que todas tus necesidades básicas están cubiertas por políticas correctas y, y, y tú digas, bueno, ya que todas mis necesidades básicas están cubiertas, yo puedo entonces tener una mentalidad, un nivel de conciencia mucho más profundo con respecto al eco-friendly. Pero, por ejemplo, como tú le pides a unas personas que viven en situación de pobreza o que viven en países como muchos países de Latinoamérica, muchos países de Asia incluso, o países africanos, como tú le pides a esa gente que más bien tiene que pelear para que les llegue el agua, Sí. este, o que han vivido toda su vida sin electricidad, cómo se le pide que sean eco-friendly. Porque es que no lo son ¿cómo diríamos? No lo son Porque no por tienen, conciencia, no tienen sino por mucha force. elección, claro. No tienen mucha elección y ya eso es un tema mucho más delicado que yo no tengo una respuesta. O sea, yo no puedo tampoco, estoy intentando como que imponer esto de que, bueno, tienes que llevar una vida eco-friendly porque si no, o sea, yo solamente quiero hablar sobre esto para abrir una ventana, una pequeña ventana. Y yo entiendo que hay personas que que tienen diferentes situaciones que, bueno, por X o por Y no pueden y no pueden tener una vida así, o sea, intentar llevar una vida un poco más sustentable con el medio ambiente, pero bueno, eso a veces se escapa incluso de las No, manos de nosotros mismos. claro, es que lo que quería llegar era que precisamente lo que estamos tratando de decir en este episodio no es que somos nosotros la gente más, ay, sí, happy and peace No, con el medio ambiente, sino que lo que estamos tratando de decir es que entendemos desde este punto de vista que lo que simplemente tenemos que hacer es contextualizar dónde estamos y en función al entorno en el que vivimos y en el que nos desarrollamos, pues tratar de tener una vida mucho más sustentable siempre y cuando eh, nuestras propias necesidades nos lo permitan, ¿no? claro. Entonces, ya partiendo de allí, creo que queda bastante claro que el tema de hoy no va desde la hipocresía total, sino más bien desde lo que tú acabas de decir, No, es para abordar un, nada. abordar un, abor- no, abordar un tema. No, y lo digo con total sinceridad porque, por ejemplo, en el caso de Andrea sí puedo, y puedo dar fe de eso, trata siempre en lo posible de ser mucho más consciente con el nivel de sustentabilidad que puede llegar a tener. Y sin embargo, Obviamente, yo me frustro muchísimo porque siento que no hago como que una gran cosa. Eh, y tampoco llego a ese nivel de llegar a ser activista, ¿no? O sea, yo quiero hacer como que desde acá, desde mi nicho. Y hay veces en que me frustro o digo, "Ay, no estoy logrando lo que quiero porque a fin de cuentas veo y igual estoy gastando en cosas que son bastante contaminantes y que no ayudan mucho al equilibrio ambiental. Entonces es como,
una pequeña lucha ahí y no es nada de hipocresía. O sea, hay algunos productos que yo puedo darme el lujo, vamos a decirlo así, de tenerlos, que son menos abrasivos con el medio ambiente. Y bueno, es una decisión muy Sí, personal también. sí, por eso, y por eso que partiendo de allí podemos conversar de este tema, porque y además tengo que decirlo para todo el que nos escucha, que yo no tengo ni la más remota. A ver, tengo un nivel de conciencia con respecto al medio ambiente, pero sinceramente no soy, no tengo el nivel de conciencia que puede tener Andrea, que quiero decir. No, tampoco es que soy una Yo, iluminada en yo, esto. no, no, pero yo, por ejemplo, o sea, lo digo, yo trato en lo posible de hacer lo que puedo, pero no lo hago de forma como consciente, como que, porque el medio ambiente es importante, o porque, no, simplemente lo hago por, como ya como por conductas aprendidas, por ejemplo. Pero sí me pasa, y creo que lo hablamos en el episodio, en algunos episodios pasados, de que me molesta cada vez que un cliente te pide 4 bolsas y tú dices, pero ¿para qué necesitas 4 bolsas? O sea, ¿qué Sí. vas a hacer tú con 4 bolsas plásticas si lo que estás llevando es 2 chocolates? No seas así, no seas así. Igual Allá que cobran la aplaudo bolsa, muchísimo ¿no? a un cliente que... No, nosotros no. Nosotros en el local donde trabajo por los momentos no. Mm, Pero hay muchos lugares donde ya están cobrando las bolsas. Y, y creo que en cierto modo debería aplicarse, porque es que sí, o sea, pero claro, lo que pasa es que tiene que ser progresivo porque no puedes de un día para otro comenzar en esa tarea porque es lo que claro. va a pasar con mucha gente con el clientelismo, con el consumo en general, con el consumismo, es que te van a decir, pero bueno, y entonces, y esto no lo hacía antes. Entonces, digamos que por eso que digo, creo que el tema de llevar una vida biosustentable y concienciar a las personas es un proceso bastante largo. Y si las políticas no se cumplen, hablo a nivel gubernamental, no se cumplen, digamos que a largo plazo, sino que cada vez que hay un cambio de expectativas, pues entonces listo, cambiemos las políticas, ¿no? Yo creo Claro. que ese tipo de políticas que tienen que ver con la naturaleza, con la ecología, con ser tratar de promover programas y proyectos que vayan que vayan de la mano con una vida biosustentable, pues entonces es donde el ciudadano, pues digamos que tendrá mayor conciencia y podrá participar mucho más. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí a Buenos Aires hace 2 años, están comenzando una campaña para eliminar el uso en Venezuela se dice pitillo, Sorbito se dice acá. aquí en Argentina ajá, sorbete, también, Mm, aquí también le dicen otro nombre. pajita. Eh, No, no le dicen Pajita, así, o sea, como pero lo quieran. bueno, como le quieran Pero hay llamar, lugares, hay países. ese cilindro de plástico con el que te tomas las bebidas. Bebida, exacto. Esa porquería. Entonces, aquí en Buenos Aires, exacto, eso lo eliminaron, o sea, hicieron una campaña para eliminar y pusieron una fecha tope y después los locales que ofrecieran ese producto, o sea, ese sistema de absorción de líquido, podían ser multados. Y es increíble que eso ya hace más de un año que dejó de existir en muchos locales y todavía hay gente que te pregunta. Hay gente que dice, mira, y no me vas a dar, y tú le dices, no, es que eso está prohibido. Ajá, entonces ¿cómo yo me tomo esto? Y yo, Con la bueno, vaya, boca. Ah, no. pregúntaselo al gobierno de la ciudad. Ajá, exacto, al gobierno de la ciudad y bueno, que determine cómo usted se va a tomar eso, pero no sé. Yo te voy a poner Eh, un ejemplo acá en Uruguay. Hace 3 años, mi hermana y yo empezamos a trabajar, mi hermana menor y yo empezamos a trabajar para la misma empresa, una cadena de supermercados. Y ella, obviamente, trabajamos en sucursales diferentes. Y ella me contaba que había una cliente que por artículo se llevaba una bolsa, cuando todavía no se cobraban las bolsas, acá en Uruguay. Imagínate que la vieja, o la tipa, no sé ni qué edad tenía, se llevase un bomboncito mínimo, un bomboncito de chocolate y tenías que meter ese único bomboncito de chocolate en una bolsa donde te pueden entrar muchos más artículos. Entonces, hay niveles en que las personas, tú dices, o sea, ¿con qué necesidad? ¿Qué vas a hacer con esas bolsas? Ay, para la basura, pero, ajá, pero ¿por qué tanto despilfarro? Cuando, ¿cómo te voy a poner un artículo por bolsa?
Después, con los años, se fue viendo esto de la ley para cobrar las bolsas. Y no es que van a cobrar cualquier tipo de bolsa. Acá son, las bolsas tienen que ser compostables. Antes, supuestamente, Ajá. las bolsas comunes que no se cobraban eran biodegradables, que de biodegradables no tenían nada. Y después pasaron a ser compostables, que el material, bueno, es a base de vegetales y se desintegra mucho más rápido. Entonces empezaron los clientes a quejarse porque, bueno, porque entonces sale el que te dice, bueno, pero todos los artículos que yo me estoy llevando tienen plástico y voy a tener que pagar por una bolsa, que eso es un curro más para el gobierno y no sé qué. O sea, la iniciativa está buena, porque se supone que después la plata que se recolecte de las bolsas que se cobran se tendrían que utilizar para, no sé, otros proyectos. Si lo usan para eso o no, bueno, ya depende del gobierno y también depende de los ciudadanos cómo calificar eso, ¿no? Pero está bueno la iniciativa y yo a veces me ponía no en plan de discutir, sino de hablarles así, de decirles, o sea, yo entiendo que todos los artículos, básicamente todos los artículos que vendemos acá, tienen plástico, pero la bolsa es uno de esos plásticos que las personas nos deshacemos de él con más facilidad. Por eso, lo que se intenta hacer es mm, reducir la cantidad de plástico cuyo desecho es más rápido. Sí, que la vida útil es más corta, exactamente. Claro, exacto. El, es como, bueno, a mí me pasa constantemente, yo tengo clientes que me dicen, o sea, que se llevan una caja de chocolate, que viene la cajita bien presentada, metida, o sea, como envuelta en este tipo de plástico que es como al calor, ¿sabes? Que viene como Mm, sellada como al calor. sí, O sea, tipo para regalar, tipo producto de regalería. Y hay personas que me dicen que se están llevando tres cajitas, por ejemplo. Y yo se la ponen en una sola bolsa. Y de repente me dicen, no, dame dos bolsas porque es para regalar. Y yo, pero es que la bolsa es más, la es vas a peor poner en dar el una bolsa obsequio. de plástico. Con una bolsa de plástico además naranja, porque la de nosotros son naranja. Una bolsa de plástico naranja se ve más feo que llevarlo suelto. O sea, como entregarlo suelto. O sea, pero Claro. bueno, así es la gente. Eh, aquí en Buenos Aires hay un par de cosas que a mí me parece o voy a decir tres cosas, la verdad, que me parece que van acorde con un poco la biosustentabilidad. Quizás no directamente, pero que cuando lo miras a profundidad te das cuenta que pueden llegar a ser soluciones inmediatas o soluciones en pro de la sustentabilidad. La primera de ellas es el tema de las ecobici, ecobicis de la ciudad. Son Esa está muy bicicletas buena. públicas, Está muy bueno. Yo exacto, cuando son bicicletas fui, públicas. me subí en una de esas y pasé con mi prima. Y la verdad que están buenas. Aunque me daba miedo conducir las bicicletas en la capital de Argentina, porque sentía que en cualquier momento me iba a aplastar un carro. Bueno, en este momento está ladrando el perro del vecino. Si se meten el Bueno, audio, pues agradecemos al perro del vecino. aquí nosotros, Y cada vez ladra más fuerte. aparte de eco-friendly, también somos pet-friendly, así que Así que se exprese con libertad. No, te decía lo de la ecobici porque me parece que es un proyecto bastante buenísimo que ojalá pueda ser implementado en muchas ciudades. Y sé que hay muchas ciudades, Cosmopolitan al fin, que han implementado este proyecto. Y hay otras donde se incentiva al ciudadano a comprarse su bicicleta. Claro, sí, esto amerita que tú planifiques la ciudad de una forma que las personas puedan utilizar precisamente bicicletas a través de, ¿cómo se le llaman? bicisendas. Sí, exacto. Bueno, en Uruguay menos que se llama así, aquí no me acuerdo Se, cómo se se le dicen llaman. así acá, Ciclovías. ciclovías, ahí está. Acá le dicen ciclovías. Entonces es como planificar, en el caso de las ecobicis aquí en Buenos Aires, es como hay muchos puntos alrededor de la ciudad donde tú puedes encontrar las bicis, que existe un tiempo determinado de uso para que no haya personas abusadoras, que hay una especie de sistema de seguridad que te permite ubicar a la persona que usó la bicicleta
Ujú, y que además supongo que la bicicleta también tendrá una especie de GPS y los tienen claro. para ubicarlas en caso de cualquier falla o que se la hayan robado, por ejemplo. Bueno, con todo el tema de la pandemia, las ecobicis, muchos puntos de ecobici fueron eliminados y progresivamente los han ido reactivando poco a poco, pero bueno, por el tema de la pandemia. Pero me parece que eso ayuda primero porque estás contribuyendo en reducir, ¿cómo se llama esto? Eh, la, mm, lo de los gases El de CO2, carbón, exacto, el el CO2. CO2. Ajá. Exacto, en reducir el CO2, porque bueno, mientras uses transportes como bicicleta, no estás, ¿cómo se llama? No es producir, pero ese va Generando. de la mano esa palabra. No estás generando exactamente porque no estás Mm, usando automóvil ni autobuses ni nada de esas cosas que obviamente generan CO2. Entonces estás contribuyendo de alguna forma con el ambiente. Y por ende les va sumando también al tema saludable porque hace sí. ejercicio. Esas son grandes, Lo grandes otro, iniciativas, pero si tú te pones a investigar un poquito, también hay otras iniciativas, organizaciones, personas que hablan sobre esto, sobre llevar una vida un poco más amigable con el medio ambiente. Y la verdad que está chévere. Acá en Uruguay yo he descubierto algunas iniciativas que están muy buenas, tanto de organizaciones mismas de Uruguay como cadenas internacionales, como por ejemplo McDonald's, que no nos está pagando este podcast, pero bueno, vamos a mencionarte McDonald's. Este, el año pasado yo recuerdo que antes de que empezara toda esta cuestión del COVID, acá en Uruguay, McDonald's había iniciado como que una campaña que era Trae tu propio vaso, así se llamaba la campaña. Y esta iniciativa lo que buscaba era que el restaurante invitaba a su clientela a que llevaran su propia taza para cuando quisieran consumir café, su McCafé. Y de hecho, ujú, querían promover esa concienciación o concientización, nunca recuerdo cómo se dice, también dándole un 30% de descuento a las personas que fueran con su propio vaso. O sea, está buena esa iniciativa por poner un ejemplo de una cadena alimenticia mundialmente reconocida. Mismo en un par de veces que yo fui al Starbucks de acá de Montevideo, en ambas ocasiones yo misma le pedía a la chica que me atendía que en lugar de darme un vasito de esos, que son de plástico, que traen la tapita y todo eso, que te escriben el nombre, si me podía dar el café en una de las tazas de cerámica que ellos tenían. Y no se hacen problemas, o sea, también con esto a lo que llego es que a veces también nosotros eh, tenemos que como que tomar esa iniciativa, ¿ves? Como de preguntar, ver, ay, si me puede servir en esta tacita de cerámica, porque no quiero usar un vaso descartable. Hay opciones, pues. sí, exacto. E igual a la otra que iba era la de, en el caso de acá de Buenos Aires, repito, es el tema de cómo uno paga el transporte público. Y es que ya en casi todo el transporte público tú no Ujú. lo pagas con billete ni moneda, o sea, no pagas directamente el conductor, todo es a través de un sistema que está interconectado y que es a través de una tarjeta inteligente. Entonces, con eso estás evitando el gasto en impresión de billetes. Y además, que, bueno, que también Mm. sabemos que... Pero, Dime, pero... pero cuando, ajá, ponte, tú utilizas la tarjeta, Ujú. pero igual el conductor no te tiene que dar como tu tiquecito. No, En el caso del autobús, porque creo que en autobús me subí a uno solo allá en Argentina y como mi prima fue la que lo pagó, no me dieron nada a mí. no, nada. Acá en el caso de Uruguay,
hay dos opciones. Está la opción de pagar con efectivo o con tarjeta. Pero igual el conductor te tiene que dar tu billete, te da un papelito que como constancia de que pagaste y nada. No, acá no. En ningún, Eso. ni en el tren, Mm. ni en el subte, ni Sí. en los colectivos te dan nada. O sea, tú pagas y ya. Tú pones tu banda, o sea, tú le indicas en el caso del transporte público, tú le indicas al chofer hacia dónde vas o cuánto es el pasaje que vas a pagar. Y ellos te marcan allí, tú pones tu tarjeta y listo, ya fue. Te cobraron, automático. Mm. Claro, la gente dirá, ajá, pero la tarjeta que estás usando es una tarjeta de plástico. Es de plástico. Correcto, Sí. pero cuando lo comparas, ¿cuánto te puede durarte una tarjeta si la cuidas, obviamente? ¿Cuánto te puede durar una tarjeta de esas? En comparación, ¿cuánto te dura un billete? Ahí tú puedes entender que, bueno, efectivamente es mucho más sustentable tener una tarjeta, que es básicamente lo mismo que en los... No, y que también todas las cosas especiales que lleva el papel del billete también. Claro, que es por eso que te digo, porque el papel de billete es un billete, toda la tinta y todo el tema de seguridad que lleva un papel moneda es bastante Ujú. agresivo con el medio ambiente, para que la gente sepa. Que mucha gente no lo sabe, pero sí. Pero no con el bolsillo. Ah. Bueno, con eso no, eso sí, eso hay que, bueno, eso así como llega se va. Pero es decir, además que con eso también con el tema de la pandemia te ahorrarías el tema de el intercambio de fluidos De, corporales y bacterias sí. entre seres humanos. Que básicamente es lo mismo que la tarjeta débito o tarjetas de crédito. O sea, es preferible 100 veces tener una tarjeta que tú sabes que tienes el dinero que tener el dinero en sí. O sea, el dinero en sí. Sí, Y es la así. última opción que iba a Pero, dar era el tema de sí. estas aplicaciones de pago electrónico, que se usan actualmente y mm, que han... Esas están buenas. Exactamente. El pago móvil, El todo pago eso. móvil, Mercado Pago, aquí haciéndole publicidad, todo ese tipo de... Incluso, acá en Buenos Aires recientemente muchos bancos han lanzado la opción de que el aparato en el cual tú pasas la tarjeta, en el cual te raspan la tarjeta, dirían en Venezuela, eh, como que el sistema se ha modificado para que el mismo teléfono te metes desde la aplicación del banco y escaneas un código QR que te debería mostrar el aparato. Entonces con eso te estás ahorrando aún más el tema del contacto entre tarjeta y persona. Entonces creo que todas esas condiciones que tú de buenas a primeras no las ves como que ayudan con el medio ambiente, creo que a la larga aportan, ¿no? Poco, pero aportan. Claro. Y después ya está de parte de cada quien crear hábitos ecológicos, que como cualquier otro hábito, se crean pues, a través de una toma consciente de actos que tienes que repetir para que queden en tu subconsciente. Entonces, bueno, em, a esos hábitos agregarle que sean, no sé, ecológicos, menos abrasivos con el medio ambiente, lo que tú quieras. Está bueno, a mí me gusta tipo en las redes sociales investigar un poquito organizaciones o las cosas que hacen, no sé, las intendencias, por ejemplo en el caso de Uruguay, con respecto a planes ecológicos, todo eso. Mismo esto de lo del McDonald's con lo de trae tu taza. Fue una noticia que ni recuerdo cómo me llegó, pero bueno, como nos espían por Google, por todas esas cosas. Seguramente saben que, porque a mí no me llegó. Seguramente como tú sí, entonces a ti sí te llegan. Pero Igual, hay no muchos sé si recuerdas esta proyectos. Sí. no sé si recuerdas esta famosa campaña que en Venezuela estaba, pero en todos lados, y me di cuenta que aquí en Argentina también hay lugares donde lo hacen, que es esta tapas por la vida, Sí. ¿no? Que es como recolectar tapas de plástico que al final es como, no sé cómo funciona. Yo supongo que lo que funciona es que
las personas recolectan la tapa de plástico, la llevan a una fundación en específico y esta fundación supongo que las lleva a algunas de estas empresas que usan plástico reciclado Ujú. para reutilizar Les generaban una y, ganancia. y luego Claro. generar una ganancia que luego esa ganancia iba dirigida a estas fundaciones para que ayudaran a personas, en el caso de Venezuela creo que eran personas con cáncer, si no me Sí. equivoco. Sí, después Eh, habían unas que eran para pero me parece, animales. Eran como varias fundaciones exacto. que hacían eso mismo de recolectar las tapitas. Pero si tú, o sea, si tú ves que la intención, porque la intención te la venden en pro de ayudar a otras personas que estén pasando por alguna carencia, algún problema, por ejemplo, lo de Tapas por la Vida era para ayudar a personas con cáncer. Ujú. Pero que si lo ves, si ves el trasfondo real de esa práctica, es precisamente es una práctica ecológica. Sí. Es que las tapas de plástico no estén por ahí regadas por la vida, sino que se agrupan, se reciclan y se reutilizan. Sí, esa iniciativa también estaba muy buena por la doble función, por así decirlo, con la que se hacía, con la que se hacía. Acá también, por lo menos acá en casa, nosotros reciclamos lo que son plásticos y papeles y vidrio. Y las tapitas las separamos porque hay algunas veterinarias, una que queda cerca del trabajo de mi mamá, que las junta para los perritos. O sea, hacen eso mismo, que juntan tapas, después las venden, las venden a estas fábricas o empresas que las reutilizan. Y, y bueno, después con la plata, pues ayudan a animales que no tienen hogar o con las cirugías y todas esas cosas. Pero también mi mamá, nosotros compramos a veces, de vez en cuando, los granos en un sitio, este, ¿cómo es? A peso. Que nosotros llevamos nuestro envase a Sí, granel. Se me había olvidado la... a granel. Sí, nosotros llevamos Sí, que básicamente es lo mismo, es por peso. sí, nosotros llevamos unos frasquitos de vidrio y compramos los granos más que nada a granel. Y la muchacha, ella junta bidones de agua, que acá, no sé si allá, pero acá el uruguayo compra muchísimos bidones de agua de 6 litros. Entonces lo que hacía la muchacha es que los bidones los llenan con tapas o con cualquier plástico pequeño y después esos bidones los utilizan como bases, como si fuesen cementos, em, ladrillos en construcciones. Ok. Tipo como que para que Ah, agarren mira. peso con las cosas que le meten y los usan como si fuesen ladrillos para construcciones. Y eso también son otras iniciativas. Hay una organización que también recién conocí hace poquito de acá que se llama No Más Colillas Uruguay, que recién se formó el año pasado y eran un grupo de chamos porque son jóvenes, o sea, son muchachos, que lo que hacían era que ellos mismos hacían contenedores hechos con estos bidones de agua. Hacían como contenedores donde las personas colocaran las colillas de cigarro. Los colocaban en diferentes puntos de Montevideo, por ejemplo en paradas de ómnibus. Y en un principio ellos lo hacían ellos mismos con los bidones. Y después fue progresando ese movimiento. Lo propusieron como un proyecto ante la intendencia y después se hizo un contenedor mucho más formado, mucho más estético, por así decirlo. Y, y en estos días yo lo vi, bueno, en estos días, hace como un mes, lo vi que había uno de esos contenedores en el estado donde yo estoy, que es justo al lado de Montevideo, pero su alcance está llegando más allá de Montevideo. Y después vi que llegaron a cierta cantidad de colillas de cigarro, las cuales fueron reutilizadas para hacer placas, como tipo placas de, pareciera como de cerámica, una cosa así toda rara,
con otra persona que se unió a ese proyecto que busca eso, reutilizar las colillas de cigarro y hace tipo placas. De hecho, el muchacho, yo estoy revisando acá su Instagram y también hacían como un prototipo de lentes de sol. O sea, la carcasa lo hacían con eso. Ok. Entonces es Mira, como mira que vos. a mí me encanta tipo seguir esas cuentas porque es como, claro, son movimientos que están bastante buenos y también te como que impulsan un poquito a querer tú también tener unos hábitos. Por ejemplo, yo hablaba hace tiempo con un compañero del trabajo que el muchacho fuma como un desgraciado. Entonces una vez me dijo, ay Andrea, me voy a comprar esta cajita de caramelitos, que era como una cajita de metal, que la tapita se abría y cerraba, o sea, estaba bastante chévere como para guardarla después. Y él me dijo, voy a comprármela y me la voy a guardar la cajita para cuando fume, echo los residuos del cigarro ahí, en vez de tirarlo por ahí en la tierra o en cualquier lado. Y yo, o sea, lo vi bastante chévere, pues. Este, son iniciativas propias también de querer cambiar esos hábitos que tenemos. Sí, yo por mi parte, yo creo que yo siempre voy a aplaudir, o sea, más allá de todo las conductas de ser eco-friendly, más allá de ese, más que conducta es como ay Dios mío, un hábito, el hábito, Estilo de sí, el estilo de vida. vida. Más allá de eso, yo siempre voy a aplaudir el tema del cuidado con el medio ambiente, propiamente dicho, ¿no? Que es como, por ejemplo, en el caso de que usted viva en la ciudad, o incluso también en el campo, o cuando usted va a pasear a algún parque en particular, cuidar los desechos, ¿no? Como por qué tener que lanzar las cosas al piso. Ujú. Tratar de cuidar precisamente. Ay, a mí sí me da rabia, me da rabia. Como que no te lo puedes meter en el bolsillo, en la cartera, hasta que consigas un contenedor. Exacto. Ese tipo de prácticas que son necesarias para cuidar el medio ambiente, o sea, cuidar lo que ya se tiene. En el caso de las ciudades, siempre yo voy a aplaudir cuando los entes gubernamentales tratan de sembrar árboles en la ciudad, de plantar nuevos árboles, de cuidar los que ya están, de crear cada vez más zonas verdes, porque al final de cuentas eso nos está ayudando a nosotros como seres humanos. Y odio y detesto cada vez que hay Claro, esos son los pulmones, del los pulmones mundo. del planeta y nuestros también, porque sin eso nos morimos. Exacto. Entonces, nada, yo siempre digo que son cosas como mínimas que tú no las percibes inmediatamente, pero que a largo plazo van a funcionar y que precisamente son en pro de la humanidad. Entonces, yo creo que esas son las causas que yo siempre voy a como a aplaudir y son las mías, obviamente. Y repito, Claro, pasa que también todo parte de la educación. Una cosa que el movimiento ecologista este, busca es la educación ambiental. Eh, yo, por ejemplo, en casa, yo recuerdo que en el colegio donde yo estudié era un colegio con muchísimas áreas verdes y se tocaban, de vez en cuando se tocaba la educación ambiental, no tanto como hoy en día que hasta los niños tienen su huertita, que eso me parece lo más lindo, lo más chévere. En mi época no teníamos huerto, pero recuerdo que te hablaban de cuidar el ambiente, no sé qué, una educación ambiental como medio a medias. Pero también en casa, mi papá es también muy ecologista. Bueno, le gusta también mucho este movimiento y yo recuerdo que él incluso muchas veces en sus fines de semana, él iba y empezó a sembrar unos árboles en unas redomas del sitio donde yo antes vivía allá en Venezuela. Él empezó a sembrar árboles y los fines de semana salía con un camión cisterna cuando se podía pagar un camión cisterna para regar los árboles y las plantas, porque hoy se compra para tu bañarte. Eh, entonces es como ver ese ejemplo
que yo tenía, que en este caso es mi papá, pudo haber sido, no sé, también un amigo, un profesor. Mi mamá también nos inculcó mucho eso. Y entonces, todo parte también de la educación, que es algo que busca el movimiento ecologista, eso de la educación ecológica. Es bastante importante porque tú empiezas a ver que, obviamente, el ser humano y todos los seres vivientes juegan un papel fundamental en el medio ambiente. Entonces, es hacerte consciente de que qué tan importante eres tú en el medio ambiente como para decidir si lo destruyes o lo cuidas. Así es, así es, y te aplaudo con todo eso que me acabas de decir. Yo voy a agregar y como siempre decimos, ni Andrea ni yo somos expertos en esto, repetimos, simplemente ponemos acá un tema para que usted luego decida qué va a hacer con él, si hace conciencia con eso, si no lo hace, si lo desecha, si lo comparte, si, Si lo si lo recicla. debate. Pero yo lo que siempre digo es como que hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Yo, vuelvo y repito, no tengo ningún nivel de conciencia, mi nivel de conciencia es el mínimo. Mi nivel de conciencia con el medio ambiente siempre va a ser el mínimo, pero trato en lo posible de no perjudicarlo, como bueno, cuidarlo en la medida que yo tengo a mi alcance. Siempre voy a estar en contra, por ejemplo, de esa gente que recuerdo el año pasado con el tema de los incendios en Australia, no sé si fue el año pasado, pero como con el tema de la Ay, pandemia, uno siente sí. que fue ese, No, fue uno este siente que año, fue Eleiser. hace Fue este 200 años. año. Bueno, con el tema de los incendios en Australia o el mismo incendio en el Amazonia, en la, En el en la Amazonas, sí. Amazonía, el incendio en la Amazonía. Yo me acuerdo que mucha gente ponía en sus estados, ay, sí, la Amazonia. Pero te apuesto que era gente que en su vida diaria hacían el mínimo esfuerzo por cuidar el medio ambiente. Entonces yo siempre digo ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? Entonces, eh, Bueno, pero eso no se sabe hasta que conozcas a bueno, esa pero gente. yo conozco a mucha de esa gente que no era coherente con lo que estaban poniendo en sus estados de WhatsApp. Precisamente. Entonces, eh, No, y que también podemos ayudar desde lo local, o sea, no nos enfrasquemos en que tenemos que ayudar a organizaciones grandísimas como, no sé, Greenpeace. O sea, podemos ayudar desde lo local. Eh, Incluso con estos locales, por ejemplo, los puestitos de verduras, los verduleros, en vez de comprar en los supermercados, que siempre las verduras están todas envueltas en exceso con plástico, podemos ir a un puestito de verduras y obviamente ayudamos a esa persona que tiene este puesto a crecer, aparte de que estás consumiendo algo local, productos local. Y también está bueno eso de los que son las second hand, o sea, ropa de segunda ujú. mano, o ropa usada también. Este, o mismo, no sé, probar con estas cuestiones de jabones artesanales. Acá en Montevideo hay un sitio que a mí me encanta, que es donde yo compro mi champú, que me gusta porque es un shampoo que no tiene sal, no tiene parabenos, no es testeado en animales. Viene en una botella de vidrio que tú puedes devolver, o sea, es retornable, como si fuesen tipo las botellas de Coca-Cola, algo así. Entonces a mí me encanta ese sitio y yo siempre bueno, desde que probé ese champú me lo compro. Entonces es como intentar buscar y descubrir también que en tu alrededor también hay sitios locales que puedes apoyar y que este, están apostando por reducir el plástico. Lo mismo que hay estos sitios donde puedes comprar al granel. Ujú. También es una forma de reducir un poquito por lo menos, el uso del plástico. Que yo creo que es una utopía, o
o se ve muy muy lejos un mundo sin absolutamente nada de plástico, porque la verdad que ya ahora estamos en un punto bastante crítico en cuanto a bienestar o equilibrio ambiental, pero es algo que es muy muy progresivo. Sí, Es muy progresivo, muy igual yo creo que el paulatino. tema de la pandemia nos dejó demostrado con pruebas fehacientes de que somos los seres humanos los que hemos cagado el mundo. Y que la... Eso No, sin pero duda. sabes que hay gente bueno, que no lo cree. Eh, y que ha demostrado con cuando... Creen los políticos y no creen sí, estos. pero lo Ah, que... no. Ah, no vale. Pero que ha demostrado con todos estos videos virales al comienzo de la pandemia, donde mostraban lugares donde la fauna natural y propia de esos lugares ya no aparecía y de pronto empezaron a aparecer en esos lugares donde se supone que más nunca vieron. Entonces, como qué bonito ese tema, el tema de cómo se redujo el humo en, ¿cómo se llama? El smog, El en smog. las ciudades, Ujú. el smog en las grandes ciudades, como el tema de la contaminación bajó un montón. Entonces, yo sí creo que las pruebas están ahí. O sea, el 2020 puede haber sido uno de los peores años para la humanidad en la historia reciente. Pero también es un año que nos puso a reevaluarnos y a reconsiderar cómo estamos orientando nuestra vida y cómo podemos mejorarla. O sea, quedó demostrado todo el daño que hemos hecho. Creo que es perfecto que a partir de ahora la gente sea más consciente y más coherente, repito, más coherente con las acciones que toman. Es como... Y lo que tocas decir de algunas... no lo dijiste recién, pero es decir, que hablabas de que también es cierto que somos los ciudadanos... A ver, voy a retomar esta idea. Lo voy a lograr y la voy a llevar hasta el fin. A ver, a Estabas ver. hablando de esta gente que te decía con lo de las bolsas, que bueno, que esa era una campaña que solamente iba a engordar el bolsillo de los políticos y bla, 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 y ok, perfecto. Puede que sí, pero resulta que no olvidemos que somos nosotros los ciudadanos quienes decidimos quiénes se montan en ese poder y quiénes se mantienen en el poder. Entonces, vuelvo y repito, esto sigue siendo una tarea pendiente de que los ciudadanos cada vez sean mucho más activos en las decisiones que se toman en sus ciudades y en sus localidades. Así que este tema de eco-friendly da para mucho más, lo sé. Pero, pero, Es muy largo. pero creo que es bonito tocarlo y algunos oyentes les parecerá aburrido, pero para nosotros era importante tocarlo, para Andrea Teixeira era importante tocarlo y, y, y pues es nuestra contribución con... Aunque fuiste tú el que propuso el tema. Bueno, pero porque, él lo propuse, pero porque tú eres eco-friendly, entonces... Por eso creo que es bonito que esta es nuestra forma de contribuir, quizás de forma indirecta, y es que el que lo escuche quizás vaya a tomar conciencia de alguna u otra manera en, qué sé yo, en tirar menos papeles en la calle, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Entonces, Y no ya con darnos eso están la... ayudando. Claro, y no intentar tratar de darnos la de Madre Teresa de Calcuta. O sea, No, porque yo le decía, yo me frustro mucho cuando, por ejemplo, en mi trabajo, no sé, a mí se me olvida hacerme una comida, llevarme comida de acá de la casa. Y entonces en mi trabajo las opciones que hay, o sea, o como fruta, nada más. Pero a veces yo, que es buenísimo también, o sea, consumir fruta. A veces lo he hecho, o sea, si me he tenido, a veces como que me obligo un poquito a no comprarme que si un alfajor, cuando tengo ganas de comprarme un alfajor, me compro una banana, un cambur, y una manzana o una ciruela, que aparte también ayuda muchísimo a mi estomaguito y lo agradece. Pero hay veces en que yo quiero comerme un malvado alfajor que viene todo envuelto en malvado plástico de mierda. Entonces es como que, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo después los envases los traigo a casa, los juntamos y después los llevamos a los contenedores de reciclaje. Entonces es como que intento como que, uy, de verdad que lo intento reducir, pero está muy, muy difícil. Y tampoco nos tenemos que perseguir ni darnos latigazos. Nosotros hacemos lo que está dentro de nuestras capacidades y, y también pues dentro de lo que podamos.
Como debe ser. Recuerde que si a usted le gustó este episodio y lo está escuchando en YouTube, le agradeceríamos, nos ayudaría muchísimo dándole like, comentando, compartiendo. Recuerde que Saturados Podcast sale todos los jueves en horas de la tarde. Y si quieren pues compartir algunas ideas con Andrea Teixeira o conmigo, nos pueden conseguir en Instagram como @InesARTX, @Lsinfiltros. También les recuerdo que esto sale todos los jueves a través de las plataformas digitales como Spotify, Google Podcast, Google Podcast. Me encanta decir podcast porque siempre suena así como Como Pokémon. exactamente. Pareces un Pokémon todo raro que le está dando una embolia, una cosa así. Bueno, si mal no recuerdo, la palabra Pokémon y la palabra podcast quizás vienen de la misma raíz, que es bolsillo. ¿Qué es bolsillo? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero Pokémon. Ay. No sé, que por cierto en el próximo episodio vamos a hablar sobre animes y comiquitas y caricaturas en general que conformaron nuestra infancia. Y tal vez nuestra adolescencia. Y tal vez nuestra adultez. Igual tengo que decir que Andrea me lleva de la delantera en ese próximo episodio, pero yo voy a... Pero yo como buen fan de Dragon Ball Z, yo voy a sacar mi lado Super Saiyajin. Así que bueno, Bueno, nada, Andrea, pero también podemos dale. tocar tipo las comiquitas. Los muñequitos. Bueno, pero igual creo que tú me tienes ventaja. Bueno, dale. Bueno, pero le dejamos ahí esa pista para el próximo episodio. Así que, chao. Chao.